jóvenes, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra clase. Corte me indica que han tenido receso, por lo tanto creo ya podemos empezar sin ninguna dificultad, ¿ya? El tema de esta semana viene a ser fenómenos naturales y desastres, ¿sí? Fenómenos naturales y desastres. Un tema que en los últimos años en el examen de San Marcos ha estado viniendo seguro, y de hecho que va a seguir viniendo también por la misma situación. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema donde se debe prestar bastante atención, ¿no? Y si hay alguna duda, también preguntarlo para poder aclararlos, ¿no? Y no quedarse con duda. La idea es eso, ¿ya? Entonces ahí la importancia, en ese sentido, la importancia de prestar atención al tema y hacer consultas o participar durante el desarrollo de clase, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, con esta indicación, vamos a empezar. Ya estamos listos, ¿no es cierto? Ya, imagino que sí. Nadie dice nada. Bueno, vamos a empezar. Mira, cuando hablamos de los fenómenos naturales y desastres, primero que debes tener en cuenta es que no son iguales. Hay una diferencia entre el uno y el otro. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia uno del otro? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué son diferentes? ¿O cuál es la diferencia entre un fenómeno natural y un desastre natural? ¿Por qué? A ver qué dicen. A ver, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, José también por acá dice. Matthews, a ver. Claro, en Japón, en otras partes también ha habido. Unos ya, Sofía, muy bien. José. Ya, a ver. Mira, en la imagen se puede apreciar claramente, ¿eh? Y puedes sacar esa conclusión. En la primera imagen te das cuenta que es una ola inmensa. Tú puedes imaginarte como ola o si no como un tsunami. Pero ves que no hay personas, no hay nada. O sea, no está generando ningún tipo de daño a la población o a las personas. Ese es un fenómeno natural. Es cuando se da la manifestación de la naturaleza, pero esa manifestación no genera ningún tipo de daño a las personas. Fenómeno natural. Pero ¿qué es un desastre? Desastre ya viene a ser cuando esa manifestación de la naturaleza, como lo ves acá en la siguiente imagen, en imagen 2, con esa manifestación de la naturaleza genera daños a la población. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta agua con fuerza viene, supera el muro de contención y se pasa, mira, toda la pista lo tapa y llega a las casas. Se genera daño a las personas, ¿no? Ese es un desastre, ¿ya? ¿Hay desastre provocado por el hombre? Por supuesto que sí. Cuando hay una guerra, ¿quién lo provoca? El hombre. Cuando hay una explosión, ¿quién lo provoca? El hombre. ¿Recuerdan cuando pasó esto acá en Lima, en Villa Salvador? Si no me equivoco, fue antaño pasado o año pasado. Explosión, un carro que transportaba gas. Varias personas murieron y varias familias afectaron. Todas las casas se quemaron, ¿no? Generado por el hombre, ¿no? Por un descuido. Fue año pasado, en febrero, ¿cierto? Claro, antes de pandemia, ¿no? Así es. Entonces, mira, generado por el hombre, ¿ya? Entonces, la diferencia es eso. La diferencia no es quién lo genera o quién no lo genera, sino si lo afecta al hombre o no lo afecta al hombre. La diferencia es eso.
¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Esa parte queda claro, ¿cierto? Entonces, entre un fenómeno natural y un desastre. Entonces, ¿un sismo qué es? Sismo. ¿Un sismo qué viene a ser? Dependiendo, ¿sí o no? Si es sismo que ocurra y afecta, deja par de casas rajadas, desastre, ¿no? Pero si sismo ocurre en un lugar donde no hay población, ciudades, no afectó a nadie, ¿sí o no? Fenómeno natural, ¿no? Ahí está. ¿Qué son los fenómenos naturales? Son eventos que ocurren en la naturaleza sin la intervención del hombre, ¿no? Donde no hay personas. Procesos permanentes que alteran y transforman la naturaleza. Obviamente, la naturaleza sí va a generar cambios, modificaciones, ¿no? No va a quedar igual. Lugar donde ha pasado el huaico, aunque no haya personas, el ambiente ya queda modificado. Algunos se manifiestan con regularidad y otros son de ocurrencia extraordinaria. ¿Ya? Algunos se manifiestan con regularidad y otros son de ocurrencia extraordinaria. Ahí está. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando hablamos de la lluvia, en la región andina la lluvia es frecuente los meses de enero, febrero, marzo. Todos los años se repite con regularidad. Pero el sismo no te avisa. El sismo no tiene un periodo del año donde siempre ocurre. En cualquier mes del año ocurre. O sea, no sabes, ¿no? Ya sea día o noche, ¿no? Entonces, de esa manera se manifiestan los fenómenos naturales, ¿no? Los desastres vienen a ser, ¿no? O es la interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, ¿no? A eso vamos a llamar desastre, ¿no? A la interrupción, ¿no? Que se va a dar, ya sea por acción humana o por la propia naturaleza, el funcionamiento de una comunidad. O genera algún tipo de daño a la persona, ¿no? No necesariamente tiene que matar a la persona, puede afectar su cultivo, su casa, sus animales. De esa manera ya es un desastre. Se clasifican según el origen, mira. ¿No? Se clasifican según el origen del peligro, ¿no? Peligros que son generados por la propia naturaleza, peligros generados por el hombre, ¿no? Y las condiciones de la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta determina el nivel de daño, ¿no? El nivel de daño, ¿ya? Las condiciones de la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta determina el nivel de daño. Muy bien. Entonces eso debe quedar claro. Y una pregunta. ¿Será lo mismo decir desastre y catástrofe? ¿Y cuál será la diferencia si no es igual? A ver, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre un fenómeno y catástrofe? Ya, Mariana me dice, uno tiene mayor intensidad que el otro. El daño que causa, nos dice por acá Yair. Destruye más que el otro. Claro. Cuando hablamos de un catástrofe, estás hablando de un desastre. O sea, es un desastre, sí, pero desastre de un gran magnitud, ¿no? Donde el daño ha sido tremendo, ¿no?
Incluso para recuperarse de eso muchas veces se necesita ayuda internacional. A eso llamamos catástrofe, cuando ha sido bien fuerte, ¿no? Ahí llamamos catástrofe. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver los componentes del desastre. Son tres. ¿Cuáles serán esos componentes del desastre? Esos tres componentes. A ver, ¿cuáles serían? ¿Ya? Peligro, vulnerabilidad, riesgo. No, población no está dentro de eso. Son tres nada más. Peligro, vulnerabilidad y riesgo. ¿Ya? Son los tres, ¿no? Entonces va a depender de los tres, ¿no? El desastre. ¿Ya? El nivel de desastre va a depender de los tres. Profe, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Ya, eso es lo que vamos a ver por acá, pues. ¿Qué consiste cada uno de ellos? Mira, peligro, ¿ah? Peligro. ¿Tú alguna vez has dicho que estás en peligro? ¿Has utilizado esa palabra? Estoy en peligro, has dicho. ¿En qué circunstancias has dicho que estás en peligro, José? A ver, ¿en qué circunstancia? ¿Nada? ¿En qué circunstancia utilicé esa palabra? Normalmente utilizamos esa palabra cuando vemos que podemos ser afectados por algo. ¿Ya? Cuando sabes que puede haber algo que te afecte, que te dañe, ¿ya? Que te lastime, como tú quieras llamar. ¿Ya? Ahí decimos que estamos en peligro. O cuando sabes que te puede pasar algo, ¿no? Algo negativo, obviamente, ¿no? Negativo. Por ejemplo, ¿no? Sales, estás caminando con tu celular de marca, solo, y ves dos jóvenes que vienen. Y lo primero que va a pasar por tu mente es que esos jóvenes probablemente son rateros. Y si son rateros, te van a robar tu celular. Estás en peligro, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, esa situación, ¿no? Entonces, los peligros pueden ser naturales o generados por el hombre. O sea, lo que nos podría afectar, hacernos daño, pueden ser generados por la propia naturaleza o por el hombre. ¿Ya? Por cualquiera de los dos. Ejemplo, profesor. Mira, un sismo es un peligro. Es un peligro. ¿Por qué? Porque el sismo es fuerte y tu casa está mal hecho, lo puede tumbar tu casa y ahí te mata también, ¿no? Entonces, ese sería el peligro. ¿Ya? El peligro. ¿Qué más, profe? Una explosión no será generada por la propia naturaleza, sino por el hombre. También es peligro. También es peligro. Por ejemplo, ahí mira, una erupción volcánica ya se está dando. O sea, de manera general, el volcán es un peligro. ¿Ya? El volcán es un peligro. ¿Ya? De esa manera. Entonces, ¿está claro en cuanto al peligro? Por ejemplo, ¿el virus será peligro o no? ¿Qué dicen? Sí. ¿Por qué sí? Porque te pueden contagiar. Si te contagian y entra virus a tu organismo, te puede enfermar y te puede matar. ¿Te das cuenta? Entonces, el virus es un peligro. Solo que no sabes dónde te vas a contagiar o quién te va a contagiar. Profe, mañana me contagian, dirán, ¿no? ¿Te das cuenta? Mañana vas al mercado, pero mañana no se puede salir, ¿no? Prohibido salir domingos, ¿no? Entonces te pueden contagiar, ¿no? Pero el virus sería un peligro, ¿no? Un peligro.
Una casa inestable es peligro, sí, porque si hay sismo se puede caer, ¿no? Se puede caer. Más que nada ahí, más que la casa, el peligro sería el sismo, porque esa casa va a caer producto del sismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es peligro? No es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen natural o inducido por el hombre, ¿no? ¿Sí? Potencialmente dañino, ¿no? Te puede afectar. Y a ese peligro también se conoce como amenaza. Peligro o amenaza, lo ponen algunos, ¿no? Se conoce como amenaza, ¿ya? Peligro, amenaza. Pero en Perú lo llamamos amenaza cuando ese peligro ya es inminente, ¿no? Ese peligro es inminente. Vulnerabilidad. ¿Qué será vulnerabilidad? A ver, vulnerabilidad. La exposición frente al peligro. Claro. Por ejemplo, tú sabes que el virus es un peligro. El virus, cuando hablamos del COVID, ¿eh? El virus es un peligro. ¿Y cuando dices que eres vulnerable? Cuando tú te expones al virus. Profe, ¿cómo me expongo al virus? Cuando sales sin mascarilla. Compras algo, no te desinfectas. Recibes cambio de vuelta la moneda, no te desinfectas. ¿Ya? Vas a las reuniones, ¿no? Te abrazas con la gente sin problema. Ahí te van a contagiar. O sea, eres vulnerable. Te estás exponiendo. Otro, profe, pero yo soy joven, pues soy fuerte, aunque me contagie no pasa nada. No me voy a enfermar. Ya, en ese caso eres menos vulnerable. O sea, te contagias, pero igual no vas a sentir los síntomas porque eres joven, tus organismos están bien. Pero una persona mayor, encima que sufre de alguna enfermedad, ¿no? Como la obesidad o la diabetes, eh, hay mayor probabilidad que se enferme, ¿no? Es mucho más vulnerable, ¿ya? Entonces él se contagia, mucho más fácil que se enferme, ¿no? Más vulnerable, ¿ya? Entonces, vulnerabilidad viene a ser grado de exposición o resistencia o la debilidad de una persona frente al peligro. Por ejemplo, ahí en la imagen, mira, esto es el peligro, el volcán. Cualquier momento erupciona. Sabes que hay un volcán. Y encima hay casas ahí cerca, mira. Entonces, todas esas casas son vulnerables porque están expuestas al peligro. Mientras estás más cerca, eres más vulnerable, más lejos, menos exposición, menos vulnerable. Entonces, el peligro es el volcán. La exposición viene a ser vulnerabilidad de esta población. Es el grado de resistencia o exposición, ¿no? De un elemento frente a la ocurrencia de un peligro, ¿no? Frente a la ocurrencia de un peligro. ¿Cuál imagen? ¿La de primera? Claro, aunque eso ya no se ve mucho, solo se ve que es un volcán, ¿no? Que está erupcionando. O sea, solamente deja entender que un peligro es un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, como una erupción volcánica, ¿no? Si es que ahí abajo va a llegar va a afectar, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Acá se entiende por la forma, ¿no? De cono que hay un volcán, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad ya es la exposición de las personas frente a esa erupción volcánica. Si hay ciudades cerca, son vulnerables, ¿no? Si no hay ciudades, no hay vulnerabilidad ahí, ¿no? No va a afectar a nadie. No va a afectar a nadie. Y el riesgo, entonces, ¿qué será?
riesgo. ¿Qué será el riesgo? El riesgo es el daño futuro, algo que tú puedes calcular conociendo las dos primeras. Conociendo esto y esto, tú calculas el riesgo. O sea, el riesgo es algo que no ocurre todavía. O sea, el riesgo no es, ni tampoco se refiere a lo que va a ocurrir, sino es lo que se calcula, lo que se estima, lo que se sospecha. Conociendo estos dos, cuando hay un desastre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Eso es el riesgo. ¿Ya? Imagínate, ¿no? El peligro es el volcán. Vulnerabilidad, las viviendas que están cerca por ahí al volcán. Vulnerabilidad, no están expuestos. Y el riesgo es que si es que hay erupción volcánica, todas esas viviendas van a ser afectadas. Sin que ocurra, eso ya sabes, conociendo que hay un peligro y son vulnerables. Te imaginas, ¿no? Cuando hay una erupción volcánica, toda esa lava volcánica va a caer en la casa, va a afectar a toda esa población. ¿Te imaginas eso? ¿Ya? Eso es el riesgo. Nivel de exposición, ¿no? Perdón, el daño futuro que se calcula, que se estima. ¿Ya? Eso vendría a ser el riesgo. Y ahora con lo que te he explicado, incluso te pongo acá definición, con lo que te he explicado, te ponen, ¿sí? El imagen, este dibujo. En tu examen, en la imagen te pone ese dibujo. Y te dice, ¿no? De la imagen presentada, identifique a qué, ni siquiera identifique qué elemento dice. La imagen que se ha presentado representa al. Alternativa A, peligro. B, vulnerabilidad. C, riesgo. D, desastre. ¿Cuál marcarías? A ver, ¿cuál marcarías? La imagen es esto que lo van a poner. Y luego dice, ¿no? De la imagen presentada, identifique a cuál de las alternativas corresponde. A, peligro. B, vulnerabilidad. C, riesgo. Y la D, desastre. La clave, la C. ¿Todos? Ya. Jóvenes. La respuesta sería desastre. Porque en la imagen tú ves que ha habido una erupción volcánica, todo ese magma se está desplazando y, y por lo tanto está tapando la pista, ¿no? Mira, hubo una erupción volcánica, justo cerca del volcán había pista y el magma que sale empieza a desplazarse y lo tapa la pista. Y tú vas con tu carro y ya no puedes pasar. Es un desastre. Entonces, riesgo, ¿cómo sería? Riesgo hubiera sido que tú te imagines esto, ¿no? Te imaginas, allá hay un volcán y cerca por ahí pasa la carretera. Entonces, ¿qué hago? ¿Te das cuenta, no? Entonces, ahí, ojo, desastre bien clara cuando está produciendo. Riesgo cuando tú te imaginas que esto va a producir, ¿no? Hay un volcán, hay personas cerca del volcán, o en ese caso hay una pista que pasa cerca del volcán. Entonces tú te imaginas el día que va a haber erupción volcánica, que la lava lo va a tapar a la pista. Tú te imaginas que va a pasar eso. Y acá eso ya está pasando, lo que te habías imaginado. Es el
desastre en la imagen, ¿no? Pero si tú te imaginabas eso, era riesgo, ¿ya? Otro ejemplo, mira, otro ejemplo. Con esto tienes que entenderlo, si no, no es mi culpa, mira. Tú te estás preparando para postular a San Marcos. Tu examen va a ser fin de abril, fin de mes de abril o la primera semana de mayo. Entonces, para ti, el peligro es el examen. Tus 100 preguntas que tienes que hacer en 3 horas. ¿Ya? Encima, por cada mala te van a descontar todavía. Ese es el peligro. Vulnerabilidad. Tu caso. ¿Cómo estás preparado? O sea, ¿cómo estás preparado para rendir el examen? Profe, me he preparado bien, mis prácticas saco buena nota, todos los días practico. Entonces, eres bajo vulnerable frente al examen. Por lo tanto, tú dices, ¿no? Si yo estoy bien en mis prácticas, estoy estudiando, va a haber un examen, voy a dar el examen, ¿te das cuenta? Sin problema, y voy a ingresar. Todavía no has dado el examen, pero tú ya sabes, eres consciente de que vas a ingresar a la universidad. Eso que has imaginado que vas a ingresar al dar tu examen a la universidad, eso viene a ser el riesgo. ¿Ya? A ver, ¿qué más saber? O la otra situación, ¿no? Tienes el peligro, pero no has estudiado, has pasado durmiendo cada clase, ni siquiera has preguntado las dudas que tienes, ¿ya? Ni siquiera has preguntado las dudas que tienes, ni encima te gusta estudiar, estás mal en tus prácticas, pero igual vas a postular, mira. Entonces, eres vulnerable. El día que postulas, ¿no? Calculas que no vas a ingresar a la universidad, ¿no? De esa manera. ¿Está claro hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces ahí no va a ser que te confundas, ¿ah? No va a ser que te confundas, ¿ya? Seguimos entonces. Clasificación de los peligros, ya sea de origen natural o humano. A ver, vaya viendo de cada uno de ellos. Un ratito voy a traer mi agua. Un ratito, vaya viendo eso. En un minuto, ya vengo. Voy a traer mi agua. Ya, seguimos. Mira, tenemos peligros, o sea, peligro, algo que te pueda afectar, dijimos al comienzo, solo que no sabemos cuándo, ni cómo, ni en dónde, pero te puede afectar, ¿no? De origen natural y también de origen humano. Peligro de origen natural que se originan en el interior del suelo, ya en el interior del suelo. Es el caso del sismo, erupción volcánica y el tsunami. Pero hay peligros que se originan en la superficie, se manifiestan en la superficie de la Tierra. Eso viene a ser deslizamiento de la Tierra. Una parte de la roca cae y empieza a desplazarse, ¿no? Roca, tierra, seco, ¿no? Empieza a desplazarse. Obviamente, para que ocurra eso, el relieve debe ser pendiente, ¿no? El relieve debe ser pendiente, no llano. Derrumbe, simplemente cae y queda ahí, ¿no? Alud,
una parte del glaciar se rompe y empieza a desplazarse, arrasa todo lo que encuentra. Pero glaciar se llama alud, también conocido como avalancha. Aluvión, pero cuando se desplaza el lodo, el barro, el huaico, ¿no? Conocido como el huaico. Ahora, de origen natural, no conocido como hidrometeorológicos y oceanográficos. Uno de inundación, ¿no? Inundación. Otro, heladas. Heladas. Sequía. Fenómeno del Niño. En los biológicos tenemos plaga y pandemia. Ahora, provocado o generado por el hombre, tenemos los incendios, ¿no? Explosiones, ¿no? Guerra, por ejemplo. Químico, tenemos derrame de sustancias y contaminación ambiental. Ahí está. Muy bien. Entonces, son algunos peligros que nos podría afectar. Todos ellos, si es que logra afectar a la persona, se convierten en ¿qué? En desastre, ¿no? Se convierten en desastre. Seguimos a ver. Definición de los principales peligros de origen natural. A ver, acá es fácil, mira. ¿Qué será inundación, jóvenes? Inundación. ¿Qué entienden por inundación? ¿Nada? ¿Ya, Leonardo? Inundación, jóvenes, cuando llena el agua en un lugar donde antes no había. De repente, algún momento tu casa se ha inundado. Te has olvidado de cerrar el caño y el agua salió chorreando. Te das cuenta que está llenando tu casa. Tú dices, ¿no? Mi casa se ha inundado. No dice que en mi casa hay sismo, ¿no? No dice que en mi casa hay huaico, ¿no? Sino dice mi casa se ha inundado, ¿no? Es inundación, ¿ya? Muy bien. Y eso, jóvenes, en Perú la inundación es más frecuente en la selva y en la costa. ¿Ya? Es más frecuente en el Perú, eso es más frecuente en la selva y en la costa. Claro, también puede ocurrir en la sierra, pero no es tan frecuente. Ahora, profe, ¿en toda la selva es frecuente la inundación? No, más se produce más la inundación en la selva baja. ¿Por qué en la selva baja? Porque el relieve es llano. El cauce de los ríos por donde se desplazan los ríos no es profundo. Por lo tanto, el río crece y, y al crecer, ¿no? Empieza a desbordar, ¿no? Al desbordar genera inundación. Similar pasa en la costa norte, ¿no? En la costa norte, en Piura, Tumbes especialmente, ¿no? También se da la inundación. ¿Está claro? Esa parte de inundación. ¿Y qué será el huaico entonces? Mira, el huaico. Lee a ver ahí. Nada. Mira, palabra huaico. Ojo, la imagen que tú ves no es de huaico. Ahí no ves huaico. Es un lugar por donde ya pasó el huaico. Lo que ha dejado ya el huaico.
¿ya? A ese deslizamiento del lodo, o sea, si te digo lodo me refiero a que barro, mezcla de agua, tierra, piedra, madera, toda. Entonces, a ese deslizamiento del lodo se llama huaico, ¿ya? Huaico. Y ese huaico, en términos geológicos, se conoce como aluvión, ¿ya? Aluvión. Por lo tanto, huaico y aluvión es como decir que es igual, ¿ya? Es como igual, porque con los dos te estás refiriendo al deslizamiento de lodo. Pero la defensa civil, jóvenes, hace una diferenciación. Para defensa civil dice que huaico es cuando hay deslizamiento de lodo poquísimo, ¿no? Pero cuando hay deslizamiento de lodo bien fuerte, grande, eso sería aluvión, ¿ya? Aluvión. Profe, ¿dónde ocurre más frecuente el huaico? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre más frecuente el huaico, jóvenes? A ver, escriban. ¿Están vivos? Costa. No. Sierra. Así es. En toda la sierra, no, en la parte baja. ¿Recuerdas tu clase de 8 regiones naturales? Costo, Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca. Ya entonces, si tú te recuerdas eso, de las 8 regiones naturales, tú sabes en qué región produce más el huaico. Es en la región Yunga, y eso pertenece a la sierra, ¿no? Entonces, en la sierra es el más frecuente el huaico. También ocurre en la selva alta también, ¿ya? Claro, esas quebradas están en la sierra, pues, en la sierra. ¿No? Esa se activa por la lluvia, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos entonces. Chosica, por ejemplo, ¿no? Chosica. Chosica está en la sierra, pues. Frecuenta ahí, ¿no? En Huaycos, ¿no? Zona de Huaycos, ¿no? Sismo es otro. Sismo ya es algo que hemos hablado antes, ¿no? Dijimos que el sismo era cuando, la mayoría de los sismos producían cuando chocaban las placas, ¿no? Por tectónica. Pero también hay sismos, ¿no? De origen humano, como explosiones, ¿no? Pero la mayoría de los sismos por choque de placas. Y las zonas más sísmicas del Perú viene en la parte costa, ¿no? Porque toda esa parte es zona donde está chocando la placa, Nazca y Pacífico. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos. Helada, ¿qué será helada? ¿Qué será helada, jóvenes? ¿Qué será helada? Profe, cuando hace frío, dice. Sí, cuando hace frío, pero para que sea considerado helada, la temperatura debe descender hasta 0 o bajo 0 grados. Solo ahí se llama helada. Mira, helada es el descenso de la temperatura bajo 0 grados o hasta 0 grados. ¿Y eso solamente en dónde ocurre en Perú? ¿En Puno? No. Ya, Puno. Ya, mira. La helada más frecuente es en la sierra, de manera general, en la sierra, la región andina.
En la costa, pues es imposible que la temperatura desciende a 0 o bajo 0 grados. En la selva lo mismo, va a ser imposible. Pero en la sierra sí, ha habido donde la temperatura ha descendido a menos 12, menos 8, menos 4 grados, ¿no? Ahí está. Claro, eso se debe por la humedad. Bueno, el que baje el frío no es por la humedad, no es por la humedad. O sea, que baje la temperatura no es por la humedad, ya no es por la humedad. Claro, se podría interpretar que hay poca humedad, ¿no? Pero exactamente eso tiene que ver con la atmósfera. Por ejemplo, en la sierra ocurre en los meses con mayor intensidad, ¿no? Mayo, junio, julio, ¿no? Agosto. Pero abril también ya se puede dar, ¿no? Pero mínimo. ¿Ya? Mínimo. Pero ¿por qué ocurre? Porque en esos meses de junio, julio, agosto, la atmósfera está sin nubes. Por lo tanto, la radiación solar llega con fuerza al suelo y el suelo se calienta. Pero en la noche, cuando ya no hay radiación solar, todo ese calor que ha sido retenido por el suelo se libera. Se libera, todo va al espacio. No hay nada que lo retenga. Y de esa manera llega a tener una temperatura bajo 0 grados. Ahora hay dos tipos de helada. Eso sí depende de la humedad. La helada blanca y la helada negra. ¿En qué se diferencia? La helada blanca es cuando la atmósfera presenta regular humedad y la temperatura desciende, baja la temperatura helada blanca, baja la temperatura a 0, bajo 0 grados. Entonces, como hay bastante humedad en la atmósfera, ese vapor de agua que está en la atmósfera se convierte en líquido. Gotita de agua encima de la planta, el suelo. Suelo imposible, ¿no? Encima de las plantas. Esa gotita de agua, como la temperatura del ambiente sigue bajando bajo 0 grados, ¿ya? Como sigue bajando la temperatura bajo 0 grados, esa gotita de agua que estaba encima de las hojas se congela. Se congela. Ahí se llama escarcha, pues, como lo ves acá, blanco. Se congela. Eso por la alta humedad que hay en ese lugar, ¿no? En la selva no ocurre, en la selva no hay helada. Estoy diciendo, para que pueda haber helada, tiene que bajar la temperatura a 0 o bajo 0 grados. En la selva es imposible que llegue a eso. En la selva no hay helada, ¿ya? No hay helada. Entonces, jóvenes, como decía, la helada blanca es por eso, por lo que hay humedad en la atmósfera. Eso hace que, a ver, ¿cómo te digo? Que se forme escarcha, ¿no? Son hielos, que se forme hielo. Ahora, la helada negra es cuando hay poca humedad en la atmósfera, por lo tanto, no se va a formar escarcha. ¿Y cómo te das cuenta? En los cultivos. Te das cuenta en los cultivos, cuando las plantas empiezan a secarse, empiezan a negrear la hoja, empiezan a secarse. Ahí te das cuenta que hay una helada. Claro, cuando hay helada negra, las hojas de la planta se ponen negros, se van secando de esa manera. Pero por el frío, no es por el calor, ¿no? ¿Ya? Ahora, en la selva, lo que ocurre es parecido a la helada, el friaje. ¿Ya? Parecido a la helada, el friaje. Eso ocurre en la selva. Pero, ¿qué es eso de friaje? Es cuando a la selva ingresan vientos fríos que vienen desde la Antártida, llega a la zona subtropical. De la zona subtropical es impulsada por anticiclón del Atlántico Sur. Y eso hace
y eso hace que en la selva, 2 o 3 días, la temperatura del ambiente baje, ¿no? O sea, no baja hasta 0 grados, ¿no? Sino de lo normal que era, imagínate, en la selva baja, la temperatura normal es 24 grados. Pero cuando pasa eso, cuando llega aire frío, pues la temperatura no llega, pues, no a 24, sino la temperatura llega, pues, 17 grados de repente. Bajó debajo de lo normal, pero no necesariamente a 0 grados, ¿no? Entonces, a eso también lo llaman surazo, ¿no? Surazo. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Ya, muy bien. Entonces, friaje propio de la selva, helada de la sierra. Helada, la temperatura llega a 0 bajo 0 grados. Y eso produce normalmente a una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar a más. A más. Muy bien, jóvenes. Eso sería respecto a los principales peligros de origen natural. Ahora vamos a ver gestión de riesgo. ¿Qué será gestión de riesgo? ¿A qué llamaremos gestión de riesgo? ¿Qué será? ¿A qué debe que haya friaje? Me dice. Por lo que los vientos fríos vienen de la Antártida, eso llega a la zona subtropical, y de la zona subtropical el anticiclón del Pacífico, perdón, anticiclón del Atlántico Sur, ¿ya? Impulsa y hace llegar ese aire frío hasta la selva. Por eso baja la temperatura. Por invasión de más aire frío, ¿no? Te decía, gestión de riesgo viene a ser pues un proceso que consiste pues en la prevención, la reducción y el control de los desastres, ¿no? Prevenir, ¿qué hay que hacer para prevenir? ¿Qué hay que hacer para reducir? ¿Ya? Entonces, en eso consiste gestión de riesgo. Las instituciones vienen a ser, ¿no? El presidencia del Consejo de Ministros con máximo autoridad responsable sobre todo ese proceso a nivel del, ¿no? A nivel del país, y luego gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Y cómo es eso? Los gobiernos regionales son los departamentos, pues, autoridad. Ya, entonces, estas instituciones se trabaja de manera coordinada con los gobiernos regionales, locales y las entidades, ¿no? Como privados y públicos, ¿no? Públicos, ahí está. Ahora hay 3 tipos de gestión de riesgo. 3 tipos, mira. Una es gestión de riesgo prospectiva. El otro es gestión de riesgo correctiva. Y finalmente, gestión de riesgo reactiva. Prospectiva, correctiva, reactiva. ¿En qué consiste cada uno de ellos? A ver. A ver. Mira, cuando hablamos de gestión de riesgo prospectiva, es cuando tú planificas. ¿Ya? Planificas. Luego de planificar para tomar medidas. Pero eso se va a tomar acá. Luego de tomar medidas, ¿no? Y ya se puede actuar, ¿no? Entonces, gestión prospectiva, ¿en qué consiste? En planificar, prevenir, ¿no? La conformación del riesgo futuro, del año futuro. Es como decirte, ¿no? Tú eres alcalde. Y como alcalde tienes que saber cuál es la situación de los pobladores de tu distrito. Y mandas a hacer un estudio, ¿no? Casa por casa, ya que verifiquen. Y luego sacan un resultado donde tantas casas están afectadas, tantas casas son débiles, tanto caso. Eso, trabajo, es gestión prospectiva, ¿no? Y luego ya con toda esa información ya tú puedes empezar a trabajar, ¿no? Gestión
correctiva, ¿no? El presente. Ya has identificado los problemas que había, ahora sí, corregir, ¿no? Y reactiva ya viene a ser cuando está ocurriendo el desastre, salir, ¿no? Ayudar o saber cómo actuar, ¿no? Saber cómo actuar. Si eso consiste en saber cómo actuar cuando está ocurriendo el desastre o después del desastre. ¿Ya? O después del desastre. ¿Ya? Saber actuar. Ya en eso consiste. ¿Está clara esa parte? A ver. Ya, muy bien. Entonces, prospectiva, cuando planifiques a futuro. Correctiva, cuando ya vas a dar solución a ese problema identificado, ¿no? Y reactiva, cuando vas a tener que saber actuar durante el desastre o después del desastre de manera inmediata, ¿ya? Inmediato. ¿Ya? Es como, por ejemplo, ¿no? Te pongo este ejemplo. Tú has terminado ya el colegio, ¿ya? 5 años en el colegio, pero tú no has estudiado al ritmo como debes estudiar para que postules al examen. No ha habido gestión prospectiva. ¿Te das cuenta? No ha habido esto, ¿ya? No ha habido esto, ¿ya? ¿Qué es lo que ha habido? Si no ha habido esto, no ha habido ni esto, ¿sí o no? Entonces, gestión prospectiva, ¿qué hubiera sido, no? Relacionando, ¿ah? Relacionando. Que tú desde tu primer año tuvieras preparado al mismo ritmo, pensando después de terminar el colegio, tiene que postular e ingresar a la universidad, ¿no? Pero tú, ¿qué estás haciendo? 5 años pasaste jugando, molestando a tu profe, tus compañeros. ¿Te das cuenta? Y recién último año te preocupaste. Cuando ya llegaba el examen. Viste cuenta, no pasaba nada, te está preparando como loco, ¿no? Desesperado, ¿no? Correctiva, ¿no? Y reactiva es cuando no vas a ingresar y luego tienes que volver a prepararte, ¿no? Vas a tener que volver a prepararte. Ya después del desastre que has hecho el examen. ¿No? Es algo así, si queremos relacionarte, ¿ah? Algo así. Ya. Eso quiere decir que terminamos con la parte teórica, creo, ¿sí? De ahí ya viene la práctica, pero ahí está. Se logra ver, ¿cierto? Es la primera pregunta. ¿Sí se logra ver? A ver, confírmenme. Ahí están, jóvenes, ¿están vivos? Ya. Muy bien. Mira, una de las preguntas que han fallado bastante. De repente por la imagen, ya que no se presta mucho. Pero más que en la imagen, tienen que haber leído la pregunta. Porque acá dice, mira, observa la siguiente imagen. Según lo que podemos apreciar en ella y estableciendo una comparación con los componentes para la ocurrencia de un desastre, la activación de la quebrada por las lluvias corresponden, dice. O sea, te están hablando relacionado con la activación de las quebradas por las lluvias, eso a cuál de los componentes corresponde, ¿no? A los componentes del desastre corresponde. Hablamos de 3 componentes. ¿Recuerda cuáles son esos 3 componentes? Ya,
Peligro, vulnerabilidad, riesgo, ¿sí o no? Entonces, por acá, por más que tú veías en la imagen que ha habido un derrumbo, deslizamiento, lodo, no sé, que el tractor está limpiando, que sería un desastre, y la imagen muestra que hay un desastre, pues tu respuesta no sería desastre, porque la pregunta va con los componentes del desastre. Por ahí la D descartado. Probablemente algunos han marcado la D por la imagen, ¿cierto? Ahí está. Ahora, vulnerabilidad, no lo ves exposición. Acá ves ya las personas que ya están paradas por no pasar, para no pasar por lo que hay un problema ya acá. Y el riesgo tampoco no te dice nada en la imagen, no tampoco en el texto, pero sí te habla de las lluvias, de la activación de la quebrada. Y la activación de la quebrada, ¿qué puede ser? Es un peligro, ¿no? Es un peligro. Ya en ese caso sí, la respuesta sería un peligro, ¿no? Sería un peligro. Entonces la respuesta, avión, ¿no? Avión. Entonces algunos probablemente han fallado porque hayan marcado desastre, ¿ya? Hayan marcado desastre. Ahí, por ejemplo, ¿no? Mira, es un derrumbe. Acá ponen hueco, ¿no? Lodo, mira. ¿Ya? Son peligros, ¿no? Peligros. Claro, acá está ocurriendo, ¿no? Acá también. Sismo también, ¿no? Clave, avión, ¿no? Avión. Ahí está. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Dice, en un diario local de julio del 2020 se hace referencia a la siguiente noticia. A fin de combatir las bajas temperaturas que se registran en las zonas altas de la región Cusco, el Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició la construcción de 2.192 viviendas bioclimáticas, conocido como Sumacuasi, como parte del plan multisectorial ante heladas y friaje. El texto hace referencia a que el Ministerio de Vivienda está optando para reducir, o sea, esas viviendas que van a llevar es para evitar que las heladas estén afectando, ¿no?, a la población. Se quieren reducir, dice, las heladas. ¿Pero con qué? Con las viviendas. Entonces, ahí el peligro, ¿cuál es? La helada. La helada es el peligro, helada y friaje, peligro. ¿Y quiénes son vulnerables a la helada? Las personas. ¿Por qué? Por tener de repente casas precarias. Por eso que van a llevar viviendas bioclimáticas. Entonces, al cambiar esas casas precarias por viviendas bioclimáticas, estarían reduciendo ¿qué cosa? La vulnerabilidad. Porque las personas estaban expuestas, exposición al frío, ¿no? Al frío. Eso se va a reducir. Entonces, la respuesta sería la D, ¿no? Ahí chequea la información, mira. Chequea, chequea. Seguimos entonces. Seguimos. Pregunta 3. Ahí, ¿cuál habrá marcado tú? ¿Cuál habrá marcado? Mira. Dice, el INDECI clasifica los peligros según su origen. Así, por ejemplo, dice, tenemos a los generados por la geodinámica interna, otros por la geodinámica externa y aquellos de origen hidrometeorológico. Al respecto, señale cuál corresponden a los del primer grupo. Ah, ya, te está diciendo ahí que hay peligros, ¿no?, de origen geodinámica interna, que el otro. Pero acá dice, no, al respecto al primero, el primero que te habla de geodinámica interna, pues.
Esos son los que se originan en el interior del suelo, ¿sí o no? Se originan en el interior del suelo. ¿Como cuál? Sismo, erupción volcánica, el tsunami. El alud no. El alud es el desplazamiento del glaciar en la superficie. Recuerda, vimos este cuadro, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero el alud no. Alud estaba dentro de geodinámica externa. Alud era cuando el glaciar se desprendía, ese glaciar se desplazaba, ¿no? Con todo el hielo, la roca que llevaba, ¿no? Eso era el alud. Entonces, la clave acá, pues viene a ser la C. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Pasamos a la pregunta 4. Dice, las áreas territoriales de nuestro país más afectado por, o sea, hasta ahí no te dice nada, las áreas territoriales afectadas más, puede ser por sismo, inundación, sequía, friaje, no sé, pues, no te dice nada. Sigue leyendo. Son aquellas donde abundan relieves con suelos débiles e inconsistentes en la superficie con depósitos inconsolidados. O sea, donde hay tierras que no están compactadas, dice, ¿no? Por lo que son removidas con facilidad por exceso de lluvias de verano. O sea, cuando estamos en enero, febrero, las lluvias que caen en esos meses dice que a esas tierras que movedizas que están acá, fácil ese agua de la lluvia puede llevar. Entonces, ¿con qué hace referencia esa información que te da? Más o menos a qué te lleva a concluir. A ver. Agua, tierra, la mezcla, es lodo, ¿sí o no? Eso es lo que se va a formar. En esa tierra que está ahí llega la lluvia, por lo tanto el agua de la lluvia lo lleva, se forma lodo, ¿sí o no? ¿Y eso qué es? Es huaico, ¿sí o no? Ahora, si no deduce así, igual puede deducirme. Alud. Alud es avalancha, glaciar, deslizamiento del glaciar. Pero acá no te habla de glaciar, ¿no? Sequía es falta de lluvia, acá te habla tierra, que hay lluvia, nada que ver. Granizo es precipitación preinsólida. O sea, hasta por descarte tú podías llegar a la respuesta. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Imagen de Huayco, mira. Por ejemplo, acá tierra movediza, ¿no? Cae la lluvia, lo lleva todo, ¿no? Ahí está. De esa manera, ¿ya? Pasamos a la pregunta 5. Pasamos a la pregunta 5. Ya pasamos a la pregunta 5. Claro, estaba fácil esta pregunta, ¿no? Así es, Álvaro. 5, a ver. Dice, por efecto del crecimiento demográfico acelerado, ojo, eso es examen de admisión 2016, ¿ah? Dice, por efecto del crecimiento demográfico acelerado, el área urbana de Lima viene expandiéndose en forma desordenada. O sea, Lima dice va creciendo, pero de manera desordenada. Observándose la construcción de viviendas en suelos arenosos, rellenos sanitarios y laderas de los cerros. ¿Qué zona define el grado de daño que sufren las edificaciones construidas deficientemente y sobre suelos inapropiados? No te habla del peligro ahí, ¿no? ¿O sí? No te dice que eso va a ser afectado por algo, ¿no? No te dice por sismo o ahí, no, no te dice, ¿no? Ahora, que tú puedes deducir es otra cosa, pero no te dice. Pero sí te habla de un lugar inadecuado, suelos inapropiados, o sea, eso sería vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué más?
te dice la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con esa zona? O sea, en el futuro, ¿qué pasaría? O sea, te está hablando del riesgo, ¿no? Aunque exactamente no te dice. A ver, vamos a jugar con las claves. Zona de alta amenaza. O sea, el peligro no te habla. Amenaza es lo mismo que peligro, no te dice. Para construcciones, para las construcciones y sus habitantes. Además dice de las viviendas ya construidas, ¿no? Y además, si te habla para construcción, te estaría hablando áreas que no sirven para, para vivir, ¿no? O sea, vulnerables, ¿no? Pero nada que ver. Zona de alto riesgo, o sea, zona donde habrían daños futuros graves, ¿no? Zona de alto riesgo para las construcciones y sus habitantes, ¿no? Si cumple, ¿eh? Zona de bajo peligro, no, pues, y si la A no entra, tampoco es, ¿no? Peligro, no, además no sería bajo, si fuera así, sería alta, ¿no? Además, habría contradicción con la A, ¿no? No puede ser. Zona de baja vulnerabilidad. No, más bien sería alta vulnerabilidad, ¿no? Por ser una zona inapropiada. Entonces, por descarte nomás, mira, la B, ¿no? Zona de alto riesgo son, pues, zonas donde los suelos son movibles, así, ¿no? Por lo tanto, las viviendas son así también, ¿no? Ahí está. Zona de alto riesgo. Y el otro es esto, ¿no? Suelo estable, bajo riesgo. Suelo arcilloso, riesgo medio. Suelo arenoso, alto riesgo. Suelo inestable, donde está moviendo la tierra, muy alto, ¿no? Y la clave sería la B, ¿no? La B. Seguimos entonces, seguimos. Pasamos a la pregunta 6. Dice, cada cierto tiempo nuestro planeta en constante movimiento altera drásticamente su ritmo y origina una serie de fenómenos naturales intensos o extremos. En este contexto afirmamos que un fenómeno natural como el Niño se transforma en catástrofe. Se transforma en catástrofe, dice. O sea, te está diciendo, ¿no? Un fenómeno natural es cuando no genera daño, ¿cierto? Se transforma en catástrofe cuando va a generar daño, o sea, desastre, ¿no? Pero de gran magnitud. ¿En qué situación se daría eso? Dice. Eso explicamos al comienzo. Solo si afecta áreas naturales disponibles, o despoblados, perdón, despoblados. O sea, si afecta un lugar donde no hay personas, pues no es desastre, ¿sí o no? Destruye la flora y fauna silvestre, o sea, la flora y fauna silvestre, la flora y fauna que está en el campo, que el hombre no utiliza, ¿no? ¿Afectó a alguien? Nada que ver. Arrasa zonas eriazas sin capacidad de uso. Palabra eriaza se refiere a un lugar que no sirve para sembrar, un suelo pobre, ¿no? Por eso es sin capacidad de uso también. Complementa. Nada que ver, porque no le sirve al hombre, por lo tanto, da igual si pasa o no por ahí el problema, ¿no? Hay muchas pérdidas, claro, desastre, ¿no? Ahí sí sería, ¿no? Los solo 4, ¿no? Catástrofe, mira. Suceso adverso de enormes proporciones, con alto número de daños y se excede la capacidad del país para dar atención y respuesta a la situación. Ahí está. Y ahí relacionado con los factores, ¿no? Relacionado con los factores. La clave, solo 4, ¿ya? Solo 4 la clave. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice,
Un representante de INDECI en una conferencia explica que el desprendimiento violento en un frente glaciar, el desprendimiento violento de un frente glaciar te está hablando, pendiente abajo, de un gran masa de nieve o hielo, acompañado en algunos casos de fragmentos rocosos de diversos tamaños y sedimentos de diferente granulometría. Dicha descripción hace referencia. A ver, te dice que va a romper una parte del glaciar, del nevado. Eso lleva, dice, rocas también de diferentes tamaños. ¿Cómo se llama eso? Te dice de manera concreta. Huaico no puede ser porque están hablando de glaciar. Huaico es lodo, barro. Inundación es agua. Deslizamiento tierra, no te habla de tierra. Entonces, por descarte, Alu. Y Alu te dije bien claro que era desprendimiento, deslizamiento de glaciar. Por ejemplo, en el año 1970 en Yungay, ¿qué pasó? Hizo que una parte del nevado de Huascarán se desprendiera el glaciar. Ese glaciar se desprendió, se desplazó por acá, a Luto. Y el glaciar llega a una laguna. Y la laguna rebalsa. Todo el agua sale. Y ese agua que sale arrasa todo lo que encuentra. Y se forma el Huaico, el aluvión. Y tapó al pueblo de Yungay. Pero la primera parte de todo ese proceso fue a Luto, ¿no? A Luto. Ahí está. Claro, por acá en sí ya no era glaciar, ya, por acá ya era barro, ya que se estaba desplazando. La primera parte era Luto, hasta llegar a la laguna. De ahí ya era barro, acá lo pintaba con blanco, ¿no? Como si fuera Luto. La clave, avión. Pasamos a la pregunta 8. Dice, la helada es un fenómeno climático que consiste en el descenso brusco de la temperatura atmosférica al nivel del suelo por debajo de 0 grados, originado por una combinación de viento, altitud y relieve. Dicho fenómeno climático tiene entre sus características. A ver, la pregunta va relacionada con ¿qué? Con descenso brusco de la temperatura, dice, creo, ¿no? Que consiste en descenso brusco de la temperatura atmosférica al nivel del suelo por debajo de 0 grados. Ah, ya. Ya te ¿Sería dijo la que la helada, temperatura... profesor? ¿Perdón? Sería la helada entonces. Claro, porque dice debajo de 0 grados. Sí, yo te dije bien claro, cuando dice 0 o debajo 0, al ojo, sin dudar, te están hablando de helada, no te están hablando de friaje. Friaje es cuando llegaba de lo normal, poco menos nada más, pero acá te están diciendo debajo 0, entonces te están hablando de helada, ¿ya? Y además te dice, ¿no? Originada por una combinación de viento, altitud y relieve. Dicho fenómeno climático tiene entre sus características, te piden de las características de la helada, ¿ya? Se intensifica entre los meses de abril, mayo y junio, por encima de los 3.500. Recuerda tu clase de los 8 regiones naturales. En región Suni ya caía helada, por eso a Suni llamamos techo de la agricultura. Ahí caía helada, más arriba y era más. Por lo tanto, por encima de 3.500 sí cae helada, es verdadero. Ahora, lo que te puede hacer dudar acá en los meses, abril, porque abril recién estamos saliendo pues en la sierra, ya estamos entrando en época de calor recién, ¿no? Pero se intensifica en sí en la sierra mes de junio, julio, agosto. Mayo, ¿no? Fines de mayo, de mediados de mayo, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto. Lo dejas por este abril, ahí nada más. La 2, que los valles interandinos son más expuestos a estos.
Oiga, pero los valles interandinos están en Quechua, están debajo de 3.500, por lo tanto no son los expuestos. Nada que ver. Recontra falsa. ¿Estás seguro ahí? Que las masas de aire húmedo producen generalmente helada blanca. Eso yo te hablé. Cuando la atmósfera tiene bastante humedad, si desciende la temperatura bajo 0 grados, se forma escarcha, te dije, helada blanca. Si cumple. Por lo tanto, si hay poca humedad en la atmósfera, no se forma escarcha, pero igual desciende la temperatura. Se llama helada negra. Y te das cuenta cuando la hoja de tus cultivos empiezan a negrearse, te dije. Entonces, 3 y 4, tú sabes que es verdadero. Y la 2 sabes que es falsa. Entonces, tú juegas con esas claves para 1, para descartar si es verdad o falso, cómo lo están considerando. Entonces, la D no puede ser porque la 2 está acá, falsa. La A no puede ser porque la 2 está acá. Tú sabes que la 2 es falsa. La D no puede ser, la B tampoco, porque dice 1 y 2 nada más. La 1 descarta, falsa, ¿no? Porque además acá 3 y 4 es verdadero. Por descarte, mira, ¿cuál te sale? La 1, aunque te hacía dudar, lo están considerando como verdad, verdadero. Entonces la clave es la C. Por eso cuando tú estás en examen no hay necesidad que sepas todo, tal como es. Tú puedes jugar con lo poco que conoces con la clave si llegas a la respuesta igual, ¿ya? O sea, eso no es champear, no hay que pensar que el profe me está diciendo que yo champeé, no, no. Eso es criterio, ¿no? Con lo poco que conoces, tú llegas a la respuesta. O sea, no es que estás champeando sin saber, ¿no? A lo que salga, no, no. El criterio, ¿no? Deducción. Por eso la respuesta acá, jóvenes, helada blanca y tal helada negra, la C. ¿Ya? La C. Muy bien. Seguimos a ver. Seguimos. La pregunta 9. Bueno, esta imagen no había en la pregunta, ¿cierto? Solo que ya sale junto con esto de acá. Solamente en la pregunta sale esto, ¿no? Dice, un miembro de defensa civil lleva a cabo una charla en una institución educativa del capital sobre los desastres naturales, en la cual explica que es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vida, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía, para un periodo específico y una área conocida. Eso es lo que te dice. A ver. Acá está la respuesta, mira. Es la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, daños a los bienes. O sea, te están diciendo que no ha pasado ahí el problema, sino va a pasar en el futuro, va a haber esas pérdidas, van a morir personas, la casa se va a destruir, te están diciendo. Y cuando te dicen eso, eso era riesgo, ¿sí o no? Porque la vulnerabilidad era la exposición, la debilidad. El peligro era el fenómeno, ¿no? Mira, esta roca está ahí, pero está a punto de caer. Es peligro o amenaza. ¿Para quién? Para esta casa que está expuesto a la caída de la roca. O sea, la casa y la vulnerabilidad. O sea, es vulnerable por su ubicación, justo está en ese lugar por donde puede caer la roca. El riesgo es que cuando cae esta roca, tú sabes que va a romper tu pared. Eso tú sabes, porque si cae, va a romper tu pared. Es el riesgo, ¿no? La estimación de lo que va a pasar. Por eso la respuesta es A, ¿no? A. Seguimos, jóvenes. La pregunta 10. El profesor muestra a sus estudiantes un mapa del Perú y les pide que señale las zonas que son más afectadas por inundación por desborde de ríos. Ah, ya. Se va a inundar cuando el río desborda. Los estudiantes señalan varias zonas, indique cuál es la correcta ya. Te dije bien claro.
Las inundaciones por desborde de río es más frecuente en la selva baja y en la costa, especialmente en la costa norte. ¿Por qué? Porque la superficie llana y el río crece, al crecer el río desborda con facilidad y inunda. Ahora veamos. La vertiente oriental, hasta ahí perfecto, ¿ah? Vertiente oriental está pensando lado de la sierra y la selva, pero dice en la zona selva alta. No es más frecuente, se puede dar, pero no es seguido. Por lo mientras lo dejamos. La zona de las quebradas y cuencas medias de los ríos. No, ahí ocurre el huaico, no la inundación. La sierra. La sierra sur no, la sierra no es tan frecuente. La costa norte en los meses de verano. Ah, sí. Entre la A y la D es esto de acá. Costa norte, sí. Ya sería la costa norte. Muy bien. Porque además en verano llueve en la costa norte, ¿no? Ahí también. Las zonas de color amarillo son donde pueden inundarse con facilidad, ¿no? La 10. La D. Ahí está la selva baja, ¿no? En la sierra también hay, mira. Pero es mínimo, no es mucho, ¿no? Es más ahí. Justamente por acá, por Laguna, el lago, perdón, el lago Titicaca puede desbordar, ¿no? Las intensas lluvias, y superficie llana, por eso. 11. En un libro de geografía se encuentra la siguiente definición. Este fenómeno se expresa con una disminución de la temperatura por debajo del promedio, acompañada de vientos fríos y lluvias que afectan las viviendas y la salud de los habitantes con mayor incidencia en la selva sur del país. Te están hablando de selva, dice que vientos fríos llegan y la temperatura desciende, pero no bajo 0 grados, sino debajo del normal. Eso es al ojo friaje, ¿sí o no? Te dije friaje propio de la selva, ¿no? Con la temperatura baja de lo normal. Y eso te dije era por lo que los vientos venían desde la Antártida. Llegan acá a la zona subtropical y de ahí por anticiclón del Pacífico Sur es transportado y a Perú entra por acá, por esta parte. El viento frío que viene por acá. Impulsada por anticiclón del Atlántico Sur, de acá llega a Perú. De esa manera el aire frío llega, ¿no? Y la temperatura en la selva desciende. Y a eso se llama friaje. Ahí está. Doce. La gestión prospectiva es conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación de riesgos futuros. Definición. Junto a ella se desarrolla la gestión correctiva, que son las acciones planificadas realizadas con el objetivo de mitigar el riesgo existente. En base a estas definiciones, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde al primer caso? O sea, a la gestión prospectiva. ¿Se con las claves? Atender en corto tiempo, eso sería correctiva. Corto tiempo, de inmediato. Elaborar un mapa de vulnerabilidad de un distrito según material. Ah, ya. Estás elaborando un mapa para identificar qué casas están bien, qué casas están mal. Y luego de identificar, después recién vas a hacer la correctiva, ¿no? Cambiar esa casa mala por buenas. Si cumple la dosa. Limpiar el cauce de los ríos antes de la época lluvia. Ah, ya. Eso te quiere decir que tú ya sabías que el río desborda todos los años. Necesita limpiar. Y sabes que va a entrar en época de crecida del río, empiezas a limpiar. Esa sería correctiva, ¿no? Correctiva. La clave sería solamente la 2. La 2. Ahí está. Lo que vimos también el PPT en la anterior, ¿no? Ya lo que vimos también. Muy bien, jóvenes, parece que de esta manera llegamos a la final. Me parece que llegamos a la final. ¿Sí?
Llegamos a la final. Llegamos a la final. Muy bien. Cuídense, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Nos vemos el otro sábado.